Economía Aplicada, el CENEA, don Enrique Álvarez Casado, con la ponencia La prevención en los trastornos musculoesqueléticos laborales. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a FEMEPA por la invitación, a CENEA a participar en este evento. Voy a compartir la presentación. Bueno, mi pequeña presentación tiene un título demasiado ambicioso, Prevención de trastornos musculoesqueléticos. Es un tema muy complejo. Estamos ante... Ya se reconocía que era una pandemia hace años. Ahora tenemos dos pandemias, ¿no? Y además la nueva pandemia está empeorando esta otra. Nos encontramos casos que, por ejemplo, debido a tener que mantener distancias de seguridad, tareas o operaciones que se estaban realizando con ayuda de otra persona, ahora ya no se puede hacer por esa proximidad. Entonces, aún requiere de mayor esfuerzo, pensando en que es esperable un incremento de los trastornos musculoesqueléticos debido a la nueva pandemia que estamos sufriendo ahora. Cuando se habla de prevención de trastornos musculoesqueléticos, evidentemente tenemos estrategias que van dirigidas a fortalecer a la persona, escuelas de espalda, ejercicios, fisioterapia, etcétera. Tenemos estrategias que van dirigidas a fomentar hábitos de vida saludable, porque es muy multifactorial este tema. Pero yo me quiero centrar en el aspecto que el eslogan de la campaña europea, ¿no?, de relajemos las cargas, en el fondo de mejorar el trabajo como estrategia para prevenir los trastornos musculoesqueléticos laborales. Justo Mercedes antes, justo delante mío, ha hecho una presentación muy buena sobre la ergonomía participativa, que evidentemente estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha comentado, es necesaria. Digamos, desde CENEA la aplicamos hace muchos años, en vez de el grupo Ergo lo llamamos Comité Técnico de Ergonomía, pero al final es lo mismo. Pero sí que hay una premisa o hay una parte que quizás yo la quiero acotar de otra manera, que es la fase de diagnóstico, donde yo creo que la metodología que se utiliza en Ergopar debería ser de otro enfoque, y lo voy a argumentar y generar ese debate. Así que, ¿cómo mejorar el trabajo? El problema que partimos es que tenemos recursos muy limitados. Los recursos limitados que tienen las empresas, y cada vez más, nos requiere mejorar el trabajo de una manera efectiva y eficiente. Eso quiere decir, desde un punto de vista técnico, que tenemos que realizar intervenciones que mejoren el factor de riesgo más significativo. Ahora entenderemos qué significa eso. Para conseguir una reducción significativa en la probabilidad de dañarse. Un punto básico preventivo. ¿Es suficiente la observación? Yo creo que no. Un estudio que publicamos en el 2018 se exponían 10 casos del sector logístico diferentes, con vídeos de la actividad laboral y proporcionando datos organizativos a 118 prevencionistas de servicios de prevención ajena. Y les preguntamos, después de tener esta información, digamos, ojo entrenado,
visión entrenada, especialistas, les preguntábamos, ¿cuál es el factor de riesgo determinante? ¿Qué es lo que hay que mejorar en este puesto de trabajo? Fijaros, en la gran mayoría de casos señalaban las alturas. Las alturas siempre, el concepto, esto está muy alto, esto está muy bajo, es algo que tenemos entrenada la vista para esto. Nos daña la vista ver las cosas altas y las cosas bajas desde el punto de vista ergonómico a los especialistas. Y esto es lo que señalaban en la gran mayoría de los casos. Y cuando vemos que, excepto en un caso de los 10 presentados, en el resto era una prioridad errónea. ¿Iba a ser una mejora solucionar la altura? Sí, evidentemente todos son mejoras. Pero si seguimos con la premisa de ser eficiente y eficaz, la reducción de probabilidad de daño que obtendríamos sería pequeña. Después de invertir esfuerzos y recursos en mejorar las alturas, en la mayoría de casos. Posteriormente les dijimos, bueno, hacer una evaluación de riesgos con toda esta información que os hemos proporcionado y ahora decirme qué es lo que habría que hacer. Fijaros que en la mayoría de casos, incluso después de una evaluación de riesgos, las intervenciones que derivaban eran erróneas en cuanto a eficacia, en cuanto a eficiencia, ¿no? Por tanto, yo quiero abogar porque la evaluación de riesgos siga siendo el motor de una intervención eficiente y eficaz dentro de una ergonomía participativa, porque para mí la ergonomía siempre ha sido participativa y debe serlo. ¿Y qué es la evaluación de riesgos? Nos hacemos la pregunta, ¿el trabajo puede causar o exacerbar o contribuir al desarrollo del trastorno musculoesquelético? Una pregunta muy compleja debido a que en el cuerpo tenemos tejidos inmateriales con muchas características de resistencia, de elasticidad muy diferentes, un tema complejo de responder. Bueno, si nos vamos a la clásica matriz de severidad, de concepto de riesgo, lo vamos a entender muy fácil. En el caso de, cuando hablamos de prevenir trastornos musculoesqueléticos, la severidad del riesgo es una constante. No vamos a valorar diferentes severidades a diferentes categorías de trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué es peor, una inflamación tendinosa o una compresión nerviosa? Al final es una constante la severidad, es el desarrollo de un trastorno musculoesquelético. Y por tanto, la evaluación de riesgos se simplifica a una variable, a medir la probabilidad de desarrollar el trastorno musculoesquelético. Por tanto, podemos reformular esta pregunta. Es decir, ¿la carga física del trabajo es tan alta que la probabilidad de desarrollar un trastorno es significativamente más alta que los no expuestos? Y esta debe ser la pregunta que mueva nuestro diagnóstico. Es esperable desde un punto de vista epidemiológico, hoy en día además dicen ya algunos que todos, con la pandemia, todos tenemos un epidemiólogo dentro, todos opinan, ¿no?, de epidemiología. Es esperable que en cualquier entorno laboral tengamos entre un 3 y un 4% desde un punto de vista epidemiológico de casos de personas con trastornos musculoesqueléticos. Estamos hablando de grupos de control, de los no expuestos. Por tanto, cuando están expuestos a riesgos, el porcentaje es mayor.
que he comentado. Bien, ¿y cuáles son los factores de riesgo determinantes que decía que son los que deberían guiar un diagnóstico para poder discutir en un comité técnico de ergonomía con los trabajadores, con el responsable de ingeniería, de mantenimiento, con la dirección, con el técnico de prevención? ¿Qué hacer? ¿Cómo mejorar el trabajo? Pues los factores de riesgo determinantes nos tienen que venir dados, nos vienen dados por una evaluación de riesgos específica bien hecha y de una manera objetiva. En este caso, por ejemplo, es un ejemplo, nos está diciendo ¿por qué tenemos riesgo alto en las dos extremidades? Mira, porque tenemos una alta frecuencia de acciones en la extremidad superior derecha, porque tenemos demasiado tiempo de exposición, prácticamente la mitad del tiempo, la muñeca derecha está expuesta a posturas y movimientos forzados y prácticamente el 61% del tiempo la mano izquierda está expuesta a posturas y movimientos forzados. Tanto las intervenciones que pensemos, que discutamos, que valoremos su viabilidad, deberían ir dirigidas a reducir o a mejorar estos factores de riesgo determinantes. ¿Para qué? Para conseguir una reducción significativa en la probabilidad del daño. Si no tuviéramos recursos limitados, cualquier mejora sería bienvenida. Si los tenemos limitados, debemos ir a las más eficientes. También he puesto el ejemplo de extremidades superiores, también para levantamiento manual de cargas. ¿Debido a qué? Pues teníamos factores de riesgo determinantes, distancia horizontal, la simetría y evidentemente los pesos de las cargas. Si implantamos intervenciones, mejoras que no mejoren estos factores de riesgo determinantes, la reducción en la probabilidad del daño que obtendremos va a ser ínfima. Y quiero llevarlo a un aspecto práctico y mostrar algunos ejemplos. ¿Qué tipo de intervenciones son los que podemos hacer? Estamos hablando de relajar las cargas, es decir, debe haber una mejora en el puesto de trabajo. Y estas mejoras pueden ser organizativas, pueden ser de procedimiento, estructurales o de formación. Vamos a verlo con ejemplos. Intervenciones organizativas. Tenemos un ejemplo de un puesto de trabajo con riesgos por manipulación manual de cargas. Un tipo de intervención organizativa es la rotación. Es rotar con un puesto de trabajo, en este caso, que tiene un riesgo por manipulación manual de cargas mucho más leve, y es esperable obtener una reducción en la probabilidad del daño de un 8%. Perfecto. Adelante, implantémosla. Formemos a las personas para que tengan las aptitudes y la calificación esperada para poder realizar ambas tareas. Otro tipo de intervención organizativa es el tema de las pausas. Añadir pausas. ¿Es un tema improductivo? Sí, evidentemente es menos tiempo de trabajo, de tiempo de producción de las personas. Esto se puede compensar con modificaciones en el puesto, en el proceso, de manera que consigamos compensar la reducción en la productividad por el incremento de pausas por una mayor eficiencia del proceso.
Y esto lo hemos trabajado en varias empresas. Y hemos conseguido hacer desaparecer jornadas laborales de este tipo, que aún existen, donde en una jornada laboral de 8 horas, lo único que tienen establecido es una pausa a lo largo del día. Y hemos conseguido incrementarlo añadiendo organizativamente y formalmente 2 periodos de recuperación más. Y en este caso, en esta empresa, aquí vemos cómo el mapa de riesgo actual, cuál es el índice de riesgo esperado y la reducción del riesgo en más del 20%. Buenísimo, muy eficiente. Esta medida, un éxito. Intervenciones de procedimiento de trabajo. Aquí vemos 2 ejemplos donde técnicas diferentes para empaquetar producto. El modificar el cómo lo está haciendo la persona, trabajando con los trabajadores, evidentemente, definiéndolo con ellos, si es posible hacerlo, etcétera, procedimentándolo. Procedimentar requiere concienciar, requiere formación y requiere supervisión. Es decir, tenemos que llevar los malos hábitos o la falta de seguir un estándar de trabajo óptimo al nivel de comportamiento inseguro como se hace en seguridad. Una vez esto está estandarizado, no se debe permitir que una persona se salte el estándar. Reducción del índice de riesgo hasta un 63%. Fijaros cómo cambia, en este caso, el mapa de riesgos en las extremidades superiores. Intervenciones estructurales. Aquí vemos un ejemplo donde tenemos riesgo tanto en extremidades superiores como en espalda debido a la manipulación manual de cargas que estamos viendo. Se trabajó un rediseño de este puesto de trabajo y el resultado, ausencia de riesgo. Se compensó el tiempo extra que necesita la persona para estar regulando, esperando que se regulen las alturas, con el hecho de que se manipulaban de 3 en 3 y esto aumentó la productividad del puesto de trabajo. Hay veces donde la automatización es necesaria. Hay trabajos, tareas que son absurdas hoy en día, que se tengan que hacer manualmente, que el nivel de exigencia es altísimo, que los riesgos, la probabilidad de daño es altísima y o se hace de una manera improductiva a un ritmo muy lento o se desarrolla una tecnología que no existía en el mercado, que se hizo específica para esto y ahora se hacen los cortes del pan mediante chorro de compresión de aire. Y hay otras veces donde no parecía, pero en este puesto el factor determinante de riesgo es la fuerza necesaria para sacar los ganchos, como hemos visto. Y hay casos donde la tecnología no existe, se inventa. Y ahora trabajamos para desarrollar una máquina, una pequeña máquina, que ahora saca la fuerza la hace la máquina, no la persona. La reducción
de la probabilidad del daño es más del 65%. En muchos casos la fuerza es el factor determinante. La fuerza la tienen que hacer máquinas, la tienen que hacer los equipos, las herramientas. Y en este caso también se consiguió instalar un equipo y ahora la fuerza la hace el equipo, no la persona. Esta fuerza que estamos viendo con postura de pinza. Y vemos el resultado. Intervenciones de técnica de trabajo, de hábito, por ejemplo, la ubicación, falta de conciencia, formación, dibujar los pies en el suelo para recordar dónde es la posición, para manipularlos, nos reduce un 10% la probabilidad del daño. Perfecto. En este caso tenemos un carro y aquí se procedimentó de manera que se ubicaban de esta manera para evitar la simetría y la distancia horizontal, se posicionaban así y ahora una vez apoyado se giraba. Reducción de la probabilidad del daño de más de un 8%. Utilización de traspaletas, un problema que arrastramos, es un equipo muy útil, pero está pensado para traccionar, no para empujar, tiene las ruedas directrices aquí, por tanto no se puede empujar, y la tracción, si no se hace con la técnica adecuada, requiere una extensión de hombro, que ni siquiera el trabajador, la persona, es consciente que a la larga le puede dañar, con un alto riesgo. Modificar cómo trabajar con las personas para modificar cómo hacen uso de la traspaleta, la reducción del riesgo es impresionante, es altísima. Bien, para acabar, más que conclusiones, en el fondo decir conclusiones es demasiado ambicioso, simplemente como qué mensajes quería transmitir con esta presentación, es que yo creo que lo que se debe cambiar, que no se está haciendo de una manera generalizada ahora en el entorno laboral, es que la principal prevención de trastornos musculoesqueléticos la conseguiremos relajando las cargas, reduciendo la exigencia física que tienen las personas en el trabajo. Si queremos ser efectivos y eficientes, el diagnóstico debe venir dado de una evaluación de riesgos para determinar cuáles son los factores determinantes que debemos solucionar. Y las evaluaciones de riesgo es una cuestión técnica y deben desarrollarse de forma correcta y fiable, no cualquier evaluación de riesgos, como hemos visto en el estudio que he presentado anteriormente. La mejora de las condiciones de trabajo y la reducción de la exigencia física debe ser una cuestión estratégica en la empresa, de compromiso estratégico de la dirección de la empresa. Ya hay muchas empresas que lo hacen. ¿Te apuntas? Muchas gracias. Muchas gracias, don Enrique, por su magnífica intervención. Vamos a dejar unos minutos para contestar. Hay dos preguntas en el foro. Una de ellas dice, en relación a la toma de pausas durante la jornada de trabajo, ¿existe algún estudio en el que se demuestre que el aumento de pausas en una jornada laboral repercuta negativamente en la producción? No, digamos, bueno, a ver, el concepto, la pregunta más que un estudio me parece lógico, es decir, más tiempo que la persona no está trabajando, menos producción, porque estoy menos tiempo trabajando. Esto
¿Se puede compensar? Sí. O sea, hay muchas oportunidades, de hecho lo he querido mostrar con ejemplos, donde no solo las pausas, sino que tiene que ir de la mano de una modificación del proceso de los equipos del trabajo, donde con una inversión bastante limitada se conseguía aumentar la productividad y por tanto ganamos tiempo. Ahora ese tiempo lo podemos utilizar para incrementar pausas y para obtener más producción. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, cuando se habla de pausas de trabajo y se indica que si estás trabajando con la mano derecha, que descanses y hagas la actividad con la izquierda, ¿cuál es su opinión sobre lo expuesto? Y tiene otra pregunta encadenada, y si en caso de una actividad mental, ¿qué nos diría? Evidentemente, o sea, tiene que haber la cultura, o sea, es correcto esa estrategia de alternancia de las extremidades. Tiene que haber la cultura de ver una persona en el trabajo con una mano en el bolsillo, por decirlo de una manera sencilla, que todos entendemos, no tiene que dañar la vista a nadie. Y esto hoy en día aún me lo encuentro, supervisores encargados que no soportan ver a una persona trabajadora con una o las dos manos en los bolsillos. Tiene que ser una práctica habitual a la que tenga ese tiempo disponible, porque esa actividad la puede hacer con una mano o es un tiempo de espera. Las manos en los bolsillos es una recuperación biomecánica muy importante. Entonces, fijaros que lo que estamos hablando es un cambio cultural, que aún en día aún no lo hemos conseguido. Respecto a la actividad mental, no soy un especialista en carga mental, no puedo opinar de ese tema, no me atrevo. Muy bien, pues bueno, pues ahora vamos a proceder a una pausa de media hora.